Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como ya sabéis, yo soy Emilio Blasco. Este es un canal de YouTube para ayudar a preparar las oposiciones, tanto a la Administración General del Estado, a las administraciones locales, como a la Generalitat Valenciana. Lo primero que quiero decir, que ya lo he comentado en otros vídeos, es que os aconsejo que a la hora de preparar oposiciones uséis de forma indistinta exámenes para la Administración General del Estado, para Generalitat Valenciana o para Administración local. Es decir, que la conclusión sería que cuanto más exámenes hagáis, mucho mejor, porque la idea es intentar adquirir destreza, acostumbrarnos a esos exámenes para el día de la oposición, intentar ser más eficientes y que el resultado sea mejor. Y al mismo tiempo, mientras estáis haciendo estos exámenes, están muy bien porque os permite estudiar la ley y desmenuzar cada uno de los artículos, que es también una forma maravillosa de estudiar y de aprender todas las leyes. Entonces, vamos a ver hoy un vídeo sobre la Constitución española para la Administración General del Estado, pero insisto, lo pueden usar otros alumnos que estén preparando otras oposiciones sin ningún tipo de problema. Usaremos el formato 10 preguntas tipo test, ¿vale? Como siempre, que es el que uso tanto en mi página web como en mi canal de YouTube. Y nada, vamos allá. Son 8 preguntas, ¿vale? Sobre la Constitución, y espero que os sirva y os ayude a entender mejor esta ley. La primera pregunta dice: las comunidades autónomas y las corporaciones locales, apartado A, podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Este apartado A es verdadero. Es verdadero que tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos pueden establecer y pueden exigir tributos de acuerdo con la Constitución y con las leyes. Apartado A dice: podrán contraer las obligaciones financieras necesarias para atender a las necesidades colectivas. Esta es falsa, porque realmente el artículo 133, que es el que hay que saberse para contestar adecuadamente esta pregunta, nos dice que las comunidades autónomas y las corporaciones locales podrán establecer, ¿vale? eh, y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Y al mismo tiempo nos dice también que las administraciones públicas solo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes, ¿vale? Entonces, ese apartado B es falso, porque son las administraciones públicas las que solo pueden contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con la ley. Y solamente, excepcionalmente, ¿vale? Cuando lo diga una ley. Apartado C. Dice: podrán establecer tributos aunque no se ajusten a las normas establecidas. Esta es claramente falsa. Siempre se tienen que ajustar a lo que dice la Constitución y a lo que dicen las leyes. Y el apartado D: elaborarán proyectos de planificación y asesoramiento, también sería falso. Luego, del artículo 133, que os recomiendo que os lo estudiéis, nos dice que la potestad originaria para establecer, para crear los tributos, corresponde de forma exclusiva al Estado mediante ley, y que las comunidades autónomas, repito, y los ayuntamientos
podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con lo que diga la Constitución y las leyes. Segunda pregunta. Dice, según el artículo 67 de la Constitución Española de 1978, apartado A, las Cortes Generales representan al pueblo español. Voy a con esta pregunta 2 porque la verdad que está redactada de una forma peculiar y muchas veces la gente tiene problemas si preguntan el número del artículo y si hay que saberse qué número de artículo es. Y en este caso hay que saberse, porque dice, según el artículo 67, repito, de la Constitución Española del año 1978, las Cortes Generales representan al pueblo español. Y es falso. Pero es falso no porque el contenido de ese apartado A esté mal, que sabéis que no es así, porque las Cortes Generales sí que representan al pueblo español, sino porque eso está regulado en el artículo 66 y no en el artículo 67. Apartado B. Las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Falso, pero falso lo mismo que antes, porque eso está en el artículo 66, no en el artículo 67. Apartado C. Según el artículo 67, los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Esta es verdadera. Eso está en el artículo 67. Sí, señor, está en el artículo 67. ¿En qué apartado? Pues en el artículo 67, apartado 2, nos dice que los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Y el apartado D de esta pregunta 2 dice, las Cortes Generales son inviolables. Es falso porque eso no está regulado en el artículo 66, sino que está en el artículo, perdón, no está en el artículo 67, sino está en el artículo 66. ¿Vale? Al final me he liado. Es decir, que ¿qué hay que saberse? Pues el artículo 66 y el artículo 67 y al mismo tiempo el contenido de cada uno de ellos para que no nos lo mezclen. Entonces el artículo 66 lo voy a leer. Dice, las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. Y finalmente, en el apartado 3 del artículo 66, dice las Cortes Generales son inviolables. ¿Vale? Repito, Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, ¿vale? La potestad legislativa, cuidado con las palabras, aprueban los presupuestos y los presupuestos no los aprueba el gobierno, los aprueban las Cortes Generales. Las Cortes Generales controlan la acción de gobierno, ya sabéis que las Cortes Generales pueden, en concreto, Congreso de los Diputados, ¿vale? Y puede, por ejemplo, establecer una moción de censura para controlar la acción del gobierno y tienen las demás competencias que les establezca la Constitución. Y finalmente, esas Cortes Generales son inviolables. Artículo 66. El artículo 67, también muy interesante, dice en su apartado primero que nadie podrá ser miembro de las dos cámaras simultáneamente ni acumular el acta de una asamblea de comunidad autónoma con la del diputado al Congreso. Es decir, nadie puede ser al mismo tiempo diputado y senador y tampoco puede ser diputado y diputado de un parlamento autónomo.
Apartado 2 dice, los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Fijaros que lo dice en negativo, no estarán ligados por mandato imperativo. Y apartado 3, y así lo leo ya entero, de las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las cámaras y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. Es decir, que cualquier reunión del Congreso de los Diputados exige previamente una convocatoria cumpliendo el reglamento de la Cámara del Congreso de los Diputados y exactamente igual el Senado. Es decir, sabéis que tanto el Congreso como el Senado son organismos autónomos, tienen una autonomía total y al mismo tiempo tienen unos reglamentos que regulan su funcionamiento. ¿Eh? Bueno, ya hemos visto la pregunta uno, la pregunta 2 y ahora vamos a ver la pregunta 3. ¿Vale? Los diputados y senadores, apartado A, no gozan de inmunidad y podrán ser detenidos. Esta es falsa. Estamos hablando de cuestiones que están reguladas en el artículo 71, que también lo debéis de conocer, y en ese artículo 71 nos dice claramente que esos diputados y senadores sí que gozan de inmunidad, ¿vale? Gozan de inmunidad. Dice, durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad. ¿Y qué es la inmunidad? Pues lo dice la Constitución, que solamente podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. Eso es tener inmunidad, ¿vale? Es decir, que no pueden ser detenidos salvo que sea un delito muy claro, muy evidente y por tanto sí que podrían serlo y tampoco pueden ser inculpados ni procesados sin que lo autorice la Cámara respectiva y el Congreso de los Diputados o el Senado de forma previa. Es decir, que tiene que haber una autorización previa para que puedan ser inculpados o procesados. Apartado B dice, podrán ser inculpados y procesados previa autorización de la Cámara respectiva. ¿Vale? Este es falso también. Apartado C dice, percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras. ¿Vale? Este es verdadero y el apartado D dice, no gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Eh, este es falso, porque dice, no gozarán de inviolabilidad. Y si nos vamos al artículo 71, dice que sí que tanto los diputados como los senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues ahí tenéis el artículo 71, ¿vale? El artículo 71, que tenéis que saber lo que es la inviolabilidad. Inviolabilidad está relacionada con las opiniones que dicen en el Congreso de los Diputados y en el Senado. La inmunidad, que está relacionada con su detención e inculpación y procesamiento en caso de delitos, ¿vale? Y el hecho de que los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras. ¿De acuerdo?
Eh, Pregunta 4. Según la Constitución, las sesiones conjuntas del Congreso de los Diputados y del Senado, ¿vale? Eh, Voy a leer la pregunta 4, que está relacionada con el artículo 72, ¿vale? De la Constitución. El artículo 72 dice, las cámaras establecen sus propios reglamentos, lo he comentado antes. Aprueban autónomamente sus presupuestos, tienen una autonomía, porque eso les permite tener independencia. Y de común acuerdo regulan el estatuto del personal de las Cortes Generales. Apartado 2. Dice, las cámaras eligen sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas. Y ahora lo que sigue es la respuesta a esta pregunta 4. De las sesiones conjuntas serán presididas, ¿las sesiones conjuntas de quién? Del Congreso de los Diputados y del Senado. Serán presididas por el presidente del Congreso y se regirán por un reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara. ¿Vale? Cuidado con esto. Entonces, en la pregunta 4 de este examen, ¿vale? Pone, según la Constitución, las sesiones conjuntas del Congreso de los Diputados y del Senado serán presididas por la persona que ostente la presidencia del Congreso de los Diputados y se regirán por un reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara. Entonces, ahí os intentan marear porque en el apartado eh, A dice que será presidido por la persona que ostenta la presidencia del Congreso, eso es verdadero, de los diputados y se regirán por el reglamento del Congreso. Ahí es falso. Fijaros que no se rige por el reglamento del Congreso, sino que se rigen esas sesiones conjuntas por, ¿vale? El reglamento de las Cortes Generales. Apartado B dice, serán presididas por la persona que ostente la presidencia del Senado. Falso. Y esas sesiones conjuntas del Congreso y del Senado, acordaros, se rigen por, ¿vale? Serán presididas por la persona que ostenta la presidencia del Congreso, no del Senado. Apartado C, que también es falsa, serán presididas por la persona que ostente la presidencia del Senado. Falso. ¿Vale? Y la D, que es la que habíamos leído al principio, que es la verdadera, esas sesiones conjuntas del Congreso, de los diputados y del Senado serán presididas por la persona que ostente la presidencia del Congreso y se regirán por un reglamento de las Cortes aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara. Pregunta 5, también muy interesante. ¿Vale? Dice, a tenor de la Constitución, ¿cuál de los siguientes derechos y libertades es susceptible de protección ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad? Nos tenemos que remontar al título, ¿vale? Título primero, ¿vale? De la Constitución Española. Nos vamos a ir al artículo 53, ¿vale? Artículo 53, que en su apartado 2 dice cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado
en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia en el artículo 30. Luego hay que saberse que los derechos fundamentales van del artículo 14 de la Constitución al artículo 29, más la objeción de conciencia que está en el artículo 30 de nuestra Constitución. Por eso en ese artículo, en esta pregunta 5, perdón, hay que saberse pues si el derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental, que no lo es, si el derecho a la negociación colectiva laboral es un derecho fundamental, que no lo es, y si la libertad de empresa es un derecho fundamental, que no lo es. Como esos tres derechos, que es el apartado A, el apartado B y el apartado D de esta pregunta 5, no son derechos fundamentales, no están incluidos entre los artículos 14 a 29 más el 30, no pueden disfrutar de las ventajas, ¿vale?, de esos procedimientos basados en la preferencia y la sumariedad. Porque al final la preferencia y la sumariedad no son más que ventajas, dada la importancia de esos derechos fundamentales que aparecen recogidos en la Constitución. Esos derechos fundamentales del 14 al 30. Hay otros derechos recogidos en la Constitución, por supuesto, pero no tienen este nivel de, digamos, primera línea, ¿vale? Y además, ¿cuál es el que sería la verdadera en esta pregunta 5? Pues sería el apartado C, donde pone el derecho de huelga, porque el derecho de huelga sí que es un derecho fundamental recogido en la Constitución, ¿vale? Pregunta 6. Dice, una vez aprobada por las Cortes Generales la reforma de la Constitución española que tenga como objeto la modificación de la capital del Estado. Cuidado con esta pregunta porque también es un poco complicada. Estamos hablando de la reforma de la Constitución. Nos tenemos que ir prácticamente al final de la Constitución, al artículo 168, ¿vale? Y sabéis que en esa reforma de la Constitución hay distintas modalidades, distintas exigencias, y en base a qué nos van a exigir pues unas cosas u otras, unas mayorías y unos cocientes distintos, pues en función de las materias que se vayan a reformar, ¿vale? Del artículo 168 dice, cuando se propusiera la revisión total de la Constitución, la revisión general de la Constitución, que yo creo que es impensable, o una revisión parcial que afecte al título preliminar, al capítulo segundo, sección primera del título primero, ¿vale? Es decir, afecta al título preliminar, a los derechos fundamentales, que son intocables prácticamente, al título segundo, que ¿qué está en el título segundo? Pues nada más y nada menos que la corona española, ¿vale? Se procederá a la aprobación, ¿vale?, del principio por mayoría de 2/3 de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes. Aquí veis que los porcentajes que se exigen, ¿vale?, esa mayoría de 2/3 de cada Cámara es bastante superior a la que se exige en otros artículos anteriores, porque la materia es muy exclusiva, muy importante. Y en el apartado 168, apartado 3, artículo 168, apartado 3, dice, aprobada la reforma por las Cortes Generales, es decir, pensamos que se puede aprobar una reforma de ese título 2 de la corona, o una reforma del título preliminar, o una reforma evidentemente, el título primero de los artículos 14 al 30 de esos derechos fundamentales, pues evidentemente esa reforma deberá ser sometida, ¿vale?,
en todo caso, ¿vale? En todo caso, a referéndum para su ratificación. Como aquí nos dice que eh, el objeto es la modificación de la capital del Estado, ¿vale? La modificación de la capital del Estado, ¿vale? Pues como todos sabéis, eso es el artículo 5, ¿vale? Aquí tengo la Constitución, ¿vale? En papel, pues el artículo 5 de la Constitución, que la capital del Estado es la Villa de Madrid, con lo cual estaríamos modificando el título preliminar de la Constitución. Haría falta esas mayorías del 168 apartado 1 y además someterlo al referéndum para que el pueblo español lo ratifique con su voto. Vale, entonces, pregunta 6, artículo 168, la verdadera sería la A, deberá ser sometida en todo caso al referéndum para su ratificación. Pregunta 7, dice, según la Constitución, la la delegación legislativa de las Cortes Generales por la que se atribuya al Gobierno la potestad de refundir varios textos legales en uno solo, repito, según la Constitución, la delegación legislativa de las Cortes Generales por la que se atribuye al Gobierno la potestad de refundir varios textos legales en uno solo, deberá otorgarse apartado A, mediante una ley orgánica. Falso, ¿vale? Falso. Estamos en el artículo 82, ahora luego lo leeré. Apartado B. Esa delegación legislativa, esa delegación que hacen las Cortes, delegar es darle a otro la capacidad, ¿vale? Le da la capacidad a las Cortes al Gobierno para que pueda refundir, para que pueda unir varios textos legales de uno solo. Esa delegación se tendrá que hacer mediante una ley ordinaria. Apartado B, esta sería la verdadera, ¿vale? Artículo 82 de la Constitución española. Apartado C y apartado D es falso porque nos dice que deberá otorgarse mediante una ley de bases y una ley de amortización, que son otros conceptos que ya veremos en la Constitución, pero que no tienen nada que ver en este caso, ¿vale? Entonces, insisto, artículo 82, ¿vale? El apartado 2 dice, la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados, en ese caso ley de bases, o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Artículo 82, apartado 2. Y la última pregunta ya nos queda poquito, la pregunta 8. La pregunta 8 dice, según la Constitución, los jueces y magistrados, mientras estén en activo, los jueces y magistrados, mientras estén en activo, dice apartado A, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ¿vale? Hasta aquí parece verdadera, pero sí pertenecer a partidos políticos o a sindicatos siempre que no desempeñen puestos directivos en los mismos. Esto es falso. ¿Por qué? Porque los jueces y los magistrados tenéis que tener muy claro que no pueden pertenecer a ningún partido político y tampoco pueden pertenecer a ningún sindicato. Es decir, pertenecer quiere decir que no pueden estar afiliados. Otra cosa es la ideología que tiene cada uno, que eso es inevitable. Pero cuando dice que no pueden pertenecer, insisto, significa que no pueden tener el carné de un partido o el carné de un sindicato. No pueden estar afiliados mientras sean jueces y magistrados. Luego la A sería falsa. El apartado B dice, no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos,
pero sí podrán pertenecer a sindicatos, ¿vale? Falso también, ¿vale? No pueden pertenecer a sindicatos. Apartado C dice, no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos, pero sí podrán pertenecer a asociaciones profesionales de jueces y magistrados en los términos previstos en la ley. ¿Vale? Pues esta sí que es verdadera, el apartado C, es decir, no pueden tener cargos públicos, no pueden pertenecer a partidos políticos ni a sindicatos. Pero, sin embargo, sí que nos dice en el artículo 127 que la ley establecerá el sistema y las modalidades de asociación profesional de los jueces, magistrados y fiscales. Con lo cual de ahí se deduce que sí que pueden, ¿vale?, pertenecer a esas asociaciones profesionales, porque la Constitución nos está diciendo que una ley establecerá cuál va a ser el sistema y las modalidades de asociación profesional de esos jueces, magistrados y fiscales. Y el apartado D, que también es falso, dice, no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos, sindicatos o a cualquier otra modalidad de asociación profesional. Esta está muy bien redactada. Seguro que más de uno la pondríais como verdadera, sin embargo es falsa porque acabamos de decir que los jueces y magistrados tienen prohibido el qué, mientras están en activo, cuidado, mientras están en activo, ya una vez no están en activo pueden hacer lo que quieran, mientras están en activo no pueden desempeñar otros cargos públicos, no pueden pertenecer a un partido político, no pueden pertenecer a un sindicato, pero sí que pueden asociarse, sí que pueden pertenecer a asociaciones profesionales de su trabajo, de jueces, de magistrados o de fiscales. Bueno, pues ya hemos terminado estas preguntas de la Constitución española. Evidentemente, una ley fundamental para preparar cualquier oposición. Espero que os sirva estas en concreto que están orientadas para la Administración General del Estado. Cualquier duda, pues a vuestra disposición. Animaros, como siempre, a seguir estudiando y a disfrutar estudiando y aprendiendo las leyes. Bueno, un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias. Hasta la vista.